día a todos, espero que se encuentren muy bien. La idea de realizar este video es empezar a comentar un poco más del desarrollo histórico del comercio y del derecho comercial. El derecho comercial aparentemente es una área del derecho muy reciente, muy nueva, pero en realidad tiene una trayectoria un poco más antigua de lo que algunos creerían. Hay que diferenciar en principio lo que viene a representar un concepto de derecho comercial y lo que es un concepto de comercio. Aunque las dos están profundamente relacionadas, no quiere decir que su desarrollo haya sido a la par. En primera instancia vamos a tener el comercio. El comercio ha existido desde prácticamente los comienzos de la civilización humana. Vamos a encontrar que el comercio surge cuando surge la facultad del hombre de crear en masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros dejamos de ser nómadas y empezamos a tener excedentes. ¿Excedentes de qué? Cuando empezamos a cultivar. En un principio era muy difícil que tuviéramos algún tipo de excedente y esto nos remonta a la época de las cavernas. ¿Por qué empezamos por acá? Porque es prudente empezar conociendo este contexto. El contexto era que nosotros nos encontrábamos en la era de las cavernas, eh, en una época de profundo miedo, de profunda hambre, de profunda desolación y en la cual usted no comerciaría porque sencillamente no tendría excedentes. Usted comercia en la virtud que tiene algún excedente, es decir, algo que le sobra. Usted no va a comerciar algo que no le sobra. Entonces en esta época el hombre prácticamente lo que cazaba se lo comía o disponía de él. Lo que recolectaba siendo nómada lo consumía él mismo. Además no teníamos la posibilidad de tener refrigeradores o frigoríficos, ni se tenía la aplicación de la sal para hacer que duraran más las carnes. Entonces, por ende, no podíamos acudir a tener reservas de comida, sino que lo que conseguíamos inmediatamente lo consumíamos. Existió un cambio fundamental en este momento histórico para conseguir la evolución. Este momento histórico fue gracias al fuego. Pero uno se pregunta, ¿y por qué el fuego? Pues en primera instancia porque cuando el hombre, antes de encontrar el fuego, vivía en las cavernas, o bueno, no éramos el hombre, sino nuestros antepasados, cuando vivíamos en las cavernas, no teníamos seguridad, vivíamos con profundo miedo, rodeados de estos animales salvajes que en cualquier momento podían atacarnos, o clanes de otros seres similares a nosotros, los cuales también podían atacarnos. Y por eso dormir era prácticamente imposible. Y si no existe la posibilidad de dormir, el sueño es necesario. ¿Para qué? Para que nuestra actividad intelectual siga desarrollándose. Si no se desarrolla nuestra actividad intelectual, nosotros no podemos crear. Eso es un hecho demostrado. En ese orden de ideas, cuando surge el fuego, cuando empezamos a dominar el fuego, empezamos a darnos cuenta de que los animales le huyen el fuego y de que es posible protegernos con el fuego de otros clanes y de otros animales. Por ende, el fuego radica una gran diferencia dentro de este proceso porque podemos empezar a descansar. Cuando empezamos a descansar, empezamos a pensar, empezamos a razonar, empezamos a evolucionar. Y en este momento de la evolución es cuando empezamos a crear nuevas cosas, nuevas estrategias, y ahí es cuando empezamos a replantearnos el tema de ser nómadas. Y empezamos a mirar la posibilidad de establecernos en un punto fijo. Esto es lo que da surgimiento al cultivo, a la agricultura, en su, digamos que nombre o aspecto más básico. Cuando empezamos a tener la agricultura y empezamos a perfeccionar los métodos de cultivo y también los de caza, empezamos a tener excedentes. Pero cuando uno empieza a tener excedentes, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué puedo hacer con estos excedentes? Y ahí recordemos que en este momento estamos hablando de los orígenes de la humanidad, entonces no es que existiera propiamente unas leyes perfectamente establecidas y que nos protegieran a todos. Prácticamente la ley imperante era la ley del más fuerte. Al existir la ley del más fuerte, únicamente pues el miedo también existía, a pesar de que éramos clanes o grupos mucho más grandes, de los cuales no nos íbamos a arriesgar a ir a buscar a otro clan para intentar hacer algo de trueque, que sería
primer antepasado o la primera base del comercio, el trueque. Pero a pesar de que ya teníamos excedentes, que es lo primero que se necesita para poder hacer la actividad comercial, no teníamos la base para poder ejercerlo de una forma segura. Y ahí es cuando empieza a surgir una primera figura que se denomina el trueque mudo. El trueque mudo, ¿qué era? Yo sé que existe otro clan en otra parte cercana, los cuales no puedo hablar con ellos, no puedo comunicarme con ellos directamente porque corro el riesgo de que en virtud de la ley del más fuerte decidan atacarme y decidan acabar con mi grupo, pero ellos pueden tener otros productos diferentes a los que yo estoy produciendo. En virtud de esto, ¿qué hacemos? Vamos a dejar el clan A y el clan B. El clan A se va a dirigir a un punto excéntrico entre los dos clanes, el cual es lo suficientemente seguro y va a depositar algún bien en este lugar. Y el clan B va a hacer lo mismo dejando otro bien en este lugar. Van a quedar los dos bienes en estos lugares, lo que cada quien ha dejado como excedente, y luego el clan A vuelve y va a mirar qué es lo que dejaron el clan B y lo que él tiene. Si le llama la atención lo que el clan B dejó, lo va a tomar. Si no le llama la atención, sencillamente recoge lo que él mismo había dejado, pero en el caso que le interesara, lo toma y se lo lleva, y luego vuelve el clan B, mira qué es lo que le dejó el otro clan, y lo toma y se lo lleva, y ahí se perfeccionó el trueque. ¿Un trueque muy insípido? Sí. Muy sencillo también, pero es la primera forma de comercio que empezamos a tener dentro de los albores de la humanidad. Continuando con esto, más adelante empezó a perfeccionarse obviamente este trueque. ¿Por qué? Porque sencillamente ya estábamos confiando en los otros clanes. De tanto repetir el acto de intercambio, ya empezábamos a mirar de una manera más segura el comerciar con el otro clan. Y esto nos iba a facilitar la posibilidad de ya reencontrarnos personalmente y no depender nada más del trueque mudo. Ya podíamos hacer un trueque más evolucionado. El trueque funcionó durante muchísimos años, incluso en la historia de Colombia precolombina tenemos con gran certeza respecto a que el trueque era una base económica fundamental de nosotros y que el producto principal o los productos principales para desarrollarlo eran la sal y el maíz. Eso ya es conocido por todos nosotros. Continuando con esto, el trueque empezaba a evolucionar, pero siempre que empieza a haber una actividad comercial de por medio va a aparecer algo, que son los problemas económicos. ¿Los problemas económicos a qué se refiere? Los choques. ¿Por qué? Porque el trueque no era un sistema perfecto y no iba a permitirnos siempre tener la posibilidad de una claridad respecto a cuánto debo entregar para recibir otro bien. Siempre hay como una desproporción, no es muy fácil determinarlo. ¿Cuánto me puede costar en frutas un pescado? Por peso no sería completamente equitativo. Por tamaño tampoco lo sería. Entonces eso empezaba a generar bastantes complicaciones. Y ahí empezamos a tener una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Empezamos a mirar quiénes eran los más sabios en esta época y quienes podían darnos soluciones. Eran los ancianos. Los ancianos normalmente ya habían pasado por este tipo de problemas, entonces acudíamos a ellos para que ellos fueran los que nos dijeran cómo lo íbamos a solucionar. Esto empezó a crear una tradición oral que fue transmitiéndose de generación en generación para solucionar el mismo problema. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan a surgir los usos y las costumbres comerciales respecto a cómo vamos a solucionar estos problemas. Claro, de una manera muy arcaica, sí, por completo es arcaica. Recordemos que además la tradición oral tiene un gran problema, es que la tradición oral se va distorsionando con el paso de los años, pero fue la forma como digamos que la actividad del trueque empezó a buscar la alternativa de seguir perfeccionándose y seguir surgiendo. Más adelante vamos a encontrar que estos problemas se siguen presentando, a pesar de que el trueque siguió evolucionando. Ahí tenemos cuando ya empiezan las primeras codificaciones existentes a darle importancia al tema del trueque.
La primera codificación de la cual se tiene conocimiento es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi de 1706 a.C. empezó a tener, aunque de forma incipiente, algún tipo de normatividad respecto a la, digamos, materia comercial. En esta se hablaba de que el aceite de oliva era, digamos, que el objeto predilecto de cambio y con cómo se debía manejar este trueque y cómo se podían pagar deudas o intereses con el aceite de oliva basados en el trueque. Este antecedente, digamos que dio paso posterior, durante mucho tiempo funcionó el trueque, más de, podríamos decir, más de 2000 años de historia nuestra, y llegamos a Grecia. Grecia tiene un papel importantísimo en la historia del comercio, porque si vemos a Grecia en un mapa, Grecia es una península, es decir, que Grecia sale y queda en medio del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era la principal ruta comercial que existía en esa época. Recordemos que era muy importante la navegación en esa época y que además por Alejandro Magno había existido una expansión muy grande del imperio griego, el cual tenía no solamente lo que en la actualidad es Europa, sino que había llegado a lo que en la actualidad es Asia, bordeando prácticamente, digamos que con el Pacífico, lo que decía que su imperio era absolutamente inmenso. Y él, dentro de su imperio, a pesar del poco tiempo que duró, logró crear rutas comerciales de significativa importancia, que traían productos desde Asia hasta eh, la Grecia de ese momento. Y ellos empezaron a darse cuenta de que su gran posibilidad de comercio era algo muy bueno que creaba un desarrollo intelectual supremamente grande, porque un país que tiene un desarrollo comercial grande tiene un desarrollo intelectual también grande, porque le está llegando absolutamente de todo, no solamente bienes de consumo, sino también capacidad intelectual, conocimientos, y ellos empezaron a crear algo que fue esta nueva escuela del pensamiento, esta evolución del pensamiento, y fue producto de esto que crearon la moneda. La moneda empezó a utilizarse como un bien el cual podía ser aceptado por todos y que al ser aceptado por todos era mucho más fácil de comerciar que los bienes como se manejaba el trueque. Entonces ya con la moneda se perfeccionó este sistema del trueque porque yo ya no tenía que pensar cuánto pesaba un pescado en frutas, sino que si quería un pescado lo podía pagar con monedas y pues si quería frutas las podía pagar con monedas y podía yo recibir también el pago con monedas y era mucho más fácil medir cuánto implicarían monedas un pescado o cuánto implicarían monedas una fruta, haciendo que se perfeccionara este sistema comercial. El sistema comercial pasa a una siguiente etapa y es que a pesar de que Grecia fue muy bueno creando un desarrollo intelectual, no creó mucha normatividad. Cuando decae Grecia surge el Imperio Romano. El Imperio Romano, que también es un imperio bastante grande y que tenía también unas rutas comerciales muy significativas e importantes y también era una península, empieza a mirar de qué manera puede aprovechar este comercio que habían dejado ya los griegos. Y ellos empiezan a utilizarlo también para todo su imperio, pero con unas diferencias. Los romanos recordemos que tenían dos tipos de normatividades muy distintas. Uno era el jus gentium y otro era el jus civilis. El jus civilis era para sus ciudadanos y el jus gentium era solamente para los forasteros o personas que no eran considerados ciudadanos romanos. Y recordemos también que en esta época el poder económico recaía en la tierra. Los romanos, digamos que veían el poder económico únicamente en la tierra, veían de mala manera el comercio lo veían como que era una actividad rezagada o dejada solamente a personas inferiores que eran los extranjeros. Por lo tanto, no les importaba mucho es utilizar el comercio, pero aún así necesitaban comerciar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que llegaba de Asia y que llegaba de los rincones más remotos del imperio era traído por los comerciantes, pero si ellos no podían comerciar con los comerciantes, vuelve a surgir algo que siempre surge con el comercio y es los problemas.
Estos problemas radicaban en que los ciudadanos romanos tenían una normatividad y los ciudadanos, perdón, y los forasteros tenían otra normatividad completamente distinta, las cuales no podían mezclarse. Y entonces, ¿cómo podían comerciar entre ellos? Porque igual las necesidades existían, la necesidad de adquirir nuevos bienes y los forasteros pues tenían la necesidad de vender estos bienes para poder subsistir. ¿Qué empezaron a crearse entonces? Pues unas normatividades nuevas. Aquí surge una persona importantísima históricamente hablando que es el pretor. ¿El pretor quién era? El pretor era una persona que aplicaba el derecho, conocía el derecho y lo aplicaba. Él había estudiado las normas que se habían empezado a crear en el derecho romano, tanto el de Jus Gentium como el de Jus Civilis. Al comienzo el pretor era especializado en cada uno, después fue evolucionando y podía manejar ambos, y lo que hacía era sencillamente empezar a mirar la posibilidad de dar una aplicación justa al derecho. Esto es posiblemente el primer antepasado que tenemos de la jurisprudencia. La jurisprudencia como una aplicación de las normas al caso concreto. Y esto era lo que hacía el pretor. Y cuando había un problema entre un ciudadano romano y un forastero, él daba solución a esto creando un antecedente judicial, el cual los mismos pretores más adelante seguían utilizando. Y con esto se dio un surgimiento de una normatividad que servía para aplicarse al caso concreto. Bien, Roma solucionó de esta manera esto, aunque seguía existiendo, digamos que esa diferenciación de clases. Los comerciantes empezaron a tener tanto poder que pudieron en cierto momento, digamos que, a presionar a los ciudadanos romanos, porque para evitar el inconveniente de tener que acudir siempre al pretor, siempre que hay algún problema, lo miraban más fácil que algunos de los ciudadanos romanos sencillamente trabajaran para él. Y entonces terminaban casi que contratándolos o llegando a acuerdos según los cuales el ciudadano romano era el que iba a negociar en nombre del comerciante extranjero o foráneo. Y con esto se quitan, digamos, que la necesidad de acudir a los dos problemas de normatividad o al pretor cada vez que se hiciera un negocio. El imperio romano decae con posterioridad y empezamos una nueva etapa histórica que se denomina la Edad Media. En la Edad Media vamos a encontrar un cambio de normatividad supremamente fuerte. El primero, recordemos que como tal legislación comercial todavía no existe. Es un derecho el cual ha sido amoldado, son las costumbres que se han transmitido por la transmisión oral, que se habían, digamos que, adoptado con el paso de los años, y teníamos ahora esta especie de jurisprudencia, esta especie de fallos del pretor, pero normatividad propiamente no teníamos. Lo del Código de Hammurabi era algo muy insípido. Llegamos a la Edad Media y tenemos un problema. Resulta que con la Edad Media deja de existir los pretores. Al dejar de existir los pretores, deja de existir estos fallos de ellos y por ende, pues esta jurisprudencia y el derecho pretorium o el derecho que quedaba, que es basado en el derecho justiniano, pues era supremamente rígido porque la jurisprudencia permite esa flexibilidad, pero si quitamos al pretor, pues el derecho queda supremamente encasillado, supremamente rígido y no permite ningún movimiento. Tenemos el derecho germano, que era un derecho extraordinariamente formal, formalista para todo, que tampoco le sirve al comercio. El comercio necesita flexibilidad y necesita que no sea tan formalista, que sea más bien muy práctico. Y tenemos el derecho canónico, que el derecho canónico ya decía que la actividad comercial, el cobro de intereses, estaba mal visto. Entonces, digamos que decía que esto no podía hacerse. Época, digamos que muy compleja para ejercer la actividad comercial, pero el comercio, mientras exista una necesidad, el comercio va a existir. Y el comercio mirará la manera cómo puede evolucionar para seguir funcionando. Voy a dejar hasta aquí esta parte, continuaré en el siguiente video, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier inquietud, por favor coméntenmela y estaré muy atento a ellos. Que tengan un feliz resto de día.